En vivo. Ok, bueno, una vez más estamos de vuelta aquí en la sala Héctor Núñez y Luis Inostroza del Departamento de Administración. Este es nuestro cuarto intento de retomar el día de hoy el seminario de introducción a la obra de Michel Foucault que estamos promoviendo desde Estado, Gobierno y Políticas Públicas, que es un área de investigación. Bueno, mi nombre es Carlos Juan Núñez Rodríguez, para los que no me conocen y se encuentran por Zoom. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Es un gusto que se hayan interesado en dicho seminario. Como explicaba, y lo repito por N vez, aparte del seminario vamos a hacer un congreso en mayo para conmemorar el 24º aniversario de la muerte de Foucault. Y aparte, para julio tenemos convocado un libro colectivo. Estaremos dando más información por las redes sociales y por este medio, evidentemente. Bueno, hay un calendario establecido para revisar el libro que nos convoca las siguientes semanas, esta y las siguientes semanas, que es el de las palabras y las cosas. Entonces, hoy vamos a comentar de manera colectiva los dos primeros capítulos. Bueno, como el seminario es un seminario introductorio y aquí veo gente que es especialista en el tema, tal vez resulte obvio lo que voy a decir, pero no lo puedo dejar de mencionar. Hay una serie de obras importantes que reflexionan sobre el trabajo de Michel Foucault, ¿no? Algunas evidentemente pues ya muchos de ustedes las conocen y otras son más nuevas, ¿no? Pero los que no son especialistas, evidentemente se los recomiendo irlos leyendo un poco en paralelo a la obra de Foucault, para que veamos en qué grandes debates se encontraba metido Foucault y que, bueno, tiene muchas potencialidades este autor, ¿no? Está de más, no está de más recomendar este clásico, se llama Foucault, así estrictamente se llama Foucault. El autor es Gilles Deleuze. Es un texto que edita Paidós y recomiendo. Otro texto también ya muy clásico, de antiguo, es el de Michel Foucault, filósofo. Es un trabajo colectivo, ¿no? Donde se analiza el lugar del pensamiento de Foucault en la filosofía. Esto es importante porque revisa sus tres etapas, ¿no? La del discurso, dice aquí, la del poder y la del Estado, ¿no? Entonces, indudablemente es un texto donde escribe Balivier, Deleuze, ¿no? Dreyfus, entre otros autores, y que también recomiendo para todo el mundo. Es editorial Gedisa. El propio Deleuze tiene 3 cursos que dio. Este es uno que intitula El saber, curso sobre Foucault. Luego el tomo 2 es El poder y el tomo 3 es La subjetividad. Editorial Cactus, también lo recomiendo. Es un texto que hay que trabajar en sus 3 tomos en su momento. Un texto que también es interesante es un diccionario Foucault, temas, conceptos y autores. Es de Edgardo Castro, quien se ha encargado de hacer la traducción, ¿no?, de los cursos de Foucault. Entonces tiene un dominio amplio y bueno, entonces hay que leerlo. Es orientador y está editado en siglo XXI este texto. Ya más recientes está de los 2 libros de Santiago Castro Gómez, un filósofo colombiano, Historia de la Gubernamentalidad, tomo 1 y evidentemente el tomo 2. Ambos textos se centran sobre todo en los cursos del Collège de France, ¿no? Entonces creo que vale la pena trabajarlos para que sea de forma introductoria. Últimamente, muy reciente, salido del horno, Sergio Pérez Cortés, aquí en la UAM y editorial Gedisa, sacaron Michel Foucault, La fuerza de la crítica. También es un especialista en Foucault, Sergio Pérez Cortés. Entonces es un libro que indudablemente valdría la pena ir trabajando al respecto. Bueno, entonces eso lo quería mencionar de entrada para poder convocar un poco a más de gente que sepa que hay que leer, ¿no? Aparte de este libro, porque quien no ha leído a Foucault y se acerca a este texto, evidentemente su primer expresiones de desaliento, ¿no?, desencuentro,
dicen, ¿de qué habla este señor, no? Me comentaban incluso en algunas zonas de cuál fumó Foucault, ¿no? No, más bien es un texto muy complicado, es un texto eh, erudito, ¿no? Por lo que leía en su momento en alguna biografía, que no recomendé ninguna, pero bueno, está la más clásica, ¿no? La de Didier Ribon. Pues se planteaba el hecho de que este texto circuló rápidamente, ¿no? Por Europa y el mundo eurocentrado, y entonces se comenzó a discutir en varios idiomas, ¿no? Es decir, sí tuvo un impacto en el momento en que salió, y uno lo revisa y dice, sí está complicado. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí en la Facultad de Filosofía y Letras, creo que en el tercer semestre. Entonces, pues evidentemente en ese momento dije, no entendí nada, ¿no? Y creo que hoy puedo casi repetir lo mismo, pero ya con más elementos para decir por qué no he entendido nada. Le anteceden una serie de trabajos, hemos de decir, para centrarlo un poco el asunto, que aquí traigo algunos, este clásico, ¿no? De Historia de la Locura en la época clásica, sus dos tomos, ¿no? Que aquí en México edita el Fondo de Cultura Económica. Raymond Russell, que aquí hace, bueno, no, en otros lados hace mucha referencia a él, siglo XXI. Este es muy importante. Michel Foucault, El nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica. Esto también es un texto que hay que considerar, revisarlo en su momento. Sigue Las palabras y las cosas, que es el que vamos a ver, y su etapa arqueológica se cierra en algún sentido con la arqueología del saber, ¿no? Aquí está editado también por siglo XXI. Y bueno, cuando toma la cátedra en el Collège de France y da su conferencia inaugural, la intitula El orden del discurso, ¿no? Ahí todavía trabaja el tema arqueológico. Entonces también es un texto que es importante revisar, ¿no? Y leer. Bueno, esto nada más es como un pequeño preámbulo a todo esto, ¿no? Muy bien, entonces voy a avanzar para que todo esto funcione de alguna manera y ya después darles la palabra tanto a los que están presentes aquí como a los que están en Zoom, y si por Facebook y YouTube alguien nos sigue en este momento, porque tampoco avisamos que vamos a transmitir, pues sean bienvenidas las preguntas y observaciones. Bueno, decir algo sobre Foucault es complicado, y más de manera breve, por un lado, y aparte de que sea manera breve, con respecto a este tema que es bastante árido para mí, que es el tema epistemológico en algún sentido, ¿no? El momento arqueológico. Digamos que la obra de Foucault tiene tres etapas, así en principio: la arqueológica, la genealógica y la estética de la existencia. Pero bueno, todo se ha ido complicando. Hace 15 días que tuvimos nuestra primera reunión, había un poco más al respecto. Hoy no lo voy a hacer para no repetir un poco para los que estaban aquí esa vez. Pero sí me interesa enmarcar un poco el libro, y que además, leyendo el prefacio, se entiende la discusión, ¿no? Bueno, Foucault es un filósofo no muy clásico, ¿no? Muy crítico, podríamos decir, ¿no? Sergio Pérez Cortés dice, está dentro de la gran crítica, ¿no? Foucault, yo estoy de acuerdo. Él lo pone en un sentido kantiano. Yo no estoy muy seguro que ese sea el sentido estrictamente, pero más allá de eso puede uno compartir ciertas posturas con él o con Deleuze y otros comentaristas. Y bueno, y cada quien, de lo que se trata este seminario, es que cada quien haga su lectura, retome a Foucault bajo las líneas de investigación que tiene, ya sea a nivel licenciatura, maestría, doctorado, o para producir artículos, libros, estudios, etcétera, ¿no? Se trata de ser plurales. Entonces, nadie aquí tendrá la última palabra, sino estamos en un debate amplio, ¿no? Entonces, yo repito, es un filósofo interesante, disruptivo. Lo primero que he de negar, porque luego se dice mucho, Foucault no es un filósofo estructuralista. Quien diga eso es porque no lo ha leído jamás, así de entrada. Es una definición mediocre, sí, encarcelarlo, ¿no? Enjaularlo, definirlo como un filósofo estructuralista.
Por supuesto, eso es de risa. Simplemente las pretensiones neocantianas rebasan por mucho cualquier tipo de estructuralismo, ¿no? Tampoco es un filósofo, también me parece una definición completamente mediocre, decir que es un filósofo que define al poder como dominación. Eso implica que tampoco se ha leído a Foucault. Creo que los que estudiamos filosofía, en principio sabemos que un autor se lee línea por línea. Y ahí es donde va encontrando uno elementos para afirmar, rechazar, reformular y construir nuevos aspectos teóricos. Entonces quería comenzar por eso. A mí me da la impresión leyendo este libro, o releyéndolo, como se dice, está en un horizonte neocantiano. ¿Y por qué neocantiano? Porque busca las condiciones de posibilidad, ¿no? Ese va a ser la gran discusión. Las condiciones de posibilidad del decir y del ver, del lenguaje y de lo visible. Ese es el gran tema así de inicio. Y desde este horizonte neocantiano se va a enfrentar a escuelas, ¿no? Tradiciones, paradigmas, por supuesto. Para empezar, el fenomenológico. Ahí va a estar, en algún sentido, discutiendo con autores de fenomenología, va a discutir evidentemente con los positivistas, por supuesto, ¿no? Con cualquier tipo de pensamiento esencialista, también va a discutir, va a discutir con algún tipo de ontología, también va a replantear esa discusión. Y en este libro va a hacerlo a partir de tres momentos, con respecto a la episteme, ¿no? Así de entrada, el siglo XVI, lo que él va a llamar, o lo que llaman la época clásica, ¿no? Y lo que se va a denominar, o él denomina, la modernidad. Esto va a ser central tenerlo claro, porque teniendo claro cuáles son los cortes, ¿no? Históricos que él va a marcar, vamos a poder ir comprendiendo la pretensión que tiene Foucault, ¿no? La pretensión que tiene Foucault de mostrarnos las condiciones de posibilidad de la enunciación y de la visibilización, ¿no? Eso es importante. Si no tenemos claro estas tres épocas, de repente uno dice, ¿de qué está hablando Foucault? Y como muy bien plantea Sergio Pérez Cortés, este libro, como muchos trabajos de Foucault, son libros eruditos. Entonces no son libros de fácil comprensión, traen muchos temas, muchas categorías, pocos ejemplos, ¿no? La filosofía creo que tiene un gran defecto. Perdón, sé que aquí hay gente de filosofía oyéndome, y además son muy virtuosos algunos de ellos y algunas de ellas, pero he de decir que la filosofía tiene un gran defecto que a veces es no desarrollar ejemplos y se vuelve más árida su comprensión, ¿no? Entonces estamos hablando de la búsqueda de las condiciones de posibilidad del ver y del decir, ¿no? En principio, ¿no? Y para ello va a realizar una arqueología. Eso es importante. Va a ser una distinción en algún sentido entre arqueología e historia. Claro, ahí puede haber todo un debate, qué tipo de pensamiento es el de Foucault. Yo sí me decanto porque no es un pensamiento histórico, así en ninguna de sus etapas, pero hay autores y autoras que creen que sí, y bueno, yo no tengo problema, más bien hay que pensar cómo se fundamenta cada aspecto, ¿no? Y bueno, en el prefacio, que voy a leer aquí rápidamente, una parte, en la página 6 de la edición que yo tengo, siglo XXI, ya muy viejita, dice, lo que trata de analizar este estudio es esta experiencia. Se trata de mostrar en qué ha podido convertirse a partir del siglo XVI en una cultura como la nuestra. De qué manera, retomando como contra la corriente, el lenguaje tal como era hablado, los seres naturales tales como eran percibidos y reunidos, los cambios tal como eran practicados, han manifestado nuestra cultura que hay un orden y que a las modalidades de este orden debe sus leyes los cambios, su regularidad los seres vivos, su encadenamiento y su valor representativos las palabras.
Hasta ahí cito a Foucault. Entonces, inmediatamente creo que plantea la discusión. ¿De dónde surge la idea del orden? Ese es un debate fundamental para comprender el texto. Y que hasta donde tengo memoria, ese va a ser el gran debate dentro de estos tres horizontes que ha mencionado, ¿no? La biología, la economía y la lingüística, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser el tema donde va a desembocar la modernidad, ¿no? Pero bueno, ahorita me voy a centrar rápidamente en dos capítulos, en el de las meninas y en la de la prosa del mundo, ¿no? Al final de cuentas, hay una serie de aspectos que me gustaría retomar, nada más enumerar para dar pauta que todo el mundo que quiera participar lo haga. En las meninas, lo que se está discutiendo en algún sentido es el tema de la representación. Ese es como el gran asunto. Y para analizar la representación, pues recurre a aspectos como el espacio, la luz, el sujeto, la mirada, la visibilidad, la invisibilidad, una cadena de miradas, ¿no? Las miradas que ven y son vistas, ¿no? El tema de la centralidad, ¿no? Entonces, esto le va a ir permitiendo hacer una serie de reflexiones sobre las meninas, ¿no? Que ya todos leímos y que no tiene mucho caso aquí repetir, ¿no? Entonces, de repente, para él, dice Velázquez, representa a la representación clásica. Entonces, ese es como el gran asunto, ¿no? Pero entonces estamos en ese momento, estrictamente, ¿no? Es decir, se abre un espacio. Es la representación como representación. Entonces, aquí va a jugar con una serie de categorías, ¿no? Como el microcosmos, el macrocosmos, ¿no? Y bueno, entonces creo que esto lo podemos discutir ahorita con mayor puntualidad, pero me interesa más detenerme en el capítulo La prosa del mundo, que ya me parece, en algún sentido, conceptualmente más enriquecedor, ¿no? Me voy a sacar un poco aquí. Entonces, en la página que yo tengo aquí, en la página 50, dice lo siguiente Foucault, ya en la prosa del mundo. Esta nueva disposición entraña la aparición de un nuevo problema, hasta entonces desconocido. En efecto, se había planteado la pregunta de cómo reconocer que un signo designa lo que significa. Entonces ya empieza a ir debate. ¿Cómo un signo designa lo que significa? A partir del siglo XVII, o sea, en la época clásica, se preguntará cómo un signo puede estar ligado a lo que significa. Pregunta a la que la época clásica dará respuesta por medio del análisis de la representación y a la que el pensamiento moderno responderá por el análisis del sentido y de la significación. Pero, de hecho, el lenguaje no será sino un caso particular de la representación o de la significación. Se ha deshecho la profunda pertenencia del lenguaje y del mundo. Se ha terminado el primado de la escritura. Desaparece, pues, esta capa uniforme en la que se entrecruzaban indefinidamente lo visto y lo leído, lo visible y lo enunciable. Las cosas y las palabras van a separarse. El ojo será destinado a ver y solo a ver, la oreja solo a oír. El discurso tendrá, desde luego, como tarea el decir lo que es, pero no será más que lo que dice. Fin de la cita. Está en la página 50. Y creo que esta cita, que es donde casi concluye el capítulo de la prosa del mundo, nos pone en perspectiva la discusión que Michel Foucault está desarrollando en este capítulo. El capítulo empieza hablando de la semejanza, cómo se trata la semejanza en el siglo XVI, ¿no? Este es un gran asunto, ¿no? Dice, pero la semejanza constituye el saber cultural de Occidente. Es decir, ¿cómo se construye el saber? ¿Y cuáles son las condiciones de posibilidad?
Bueno, a partir de la semejanza. Y entonces, habla que la semejanza en principio tiene 4 elementos, ¿no? Lo que es conveniente, la conveniencia o la vecindad, ¿no? Que denomina parentesco oscuro de las cosas, ¿no? La emulación, ¿no? Que dice reflejo furtivo y lejano. La analogía, ¿no? Donde es posible relacionar todas las figuras del mundo. Y la simpatía, que tiene que ver con la profundidad del mundo. Pero va a dar un paso adelante Foucault al ir desglosando estos elementos para hablar exactamente de la prosa del mundo y de la semejanza. Dice, pero hay una semejanza que es similitud y es una signatura, dice él. Es un mundo marcado, registro de las marcas o signaturas y su desciframiento. Eso tendrá que ver con el saber, ¿no? ¿Cómo se construye saber? Buscando las marcas, ¿no? Y ese va a ser un gran asunto, buscando las marcas y descifrándolas. Entonces, eso evidentemente nos va a llevar a temas extraños, ¿no? Que él va a ir planteando ahí, que al final de cuentas solamente va a ser algo descifrado y visible si aplicamos un ejercicio analógico, hermenéutico y semiológico. Entonces, pero dice, pero dentro de todo esto, se puede plantear que el saber está constituido por la magia y la erudición. Entonces, esto es importante. Estamos en un momento donde la magia no está fuera del saber, sino es parte de su condición de posibilidad. Y el ser erudito o erudita, diríamos ahora, ¿para qué? Para buscar esta asignatura, ¿no? ¿En dónde? En los textos, en las cosas y en su momento en el hombre, en la naturaleza. Entonces va a demandar centrar ahí la discusión, ¿no? Y bueno, entonces como va a ir desencadenándose el capítulo, es que hay una ruptura, ¿no? Entre el lenguaje y lo que se ve. O lo que se ve no son las cosas, no es el lenguaje. Lo que enuncias no son las cosas. Entonces, esta ruptura que él va a plantear es importante. Dice, el lenguaje no se asemeja a las cosas que nombra. Claro que no. Al final de cuentas, es distinto el ver que el decir. Eso va a ser central, ¿no? Y bueno, entonces, en todo caso, de lo que se trata es de hacer una reconstrucción analógica para poder constituir un tipo de saber, ¿no? Y esa reconstrucción analógica, hermenéutica y producto también de la semiología va a llevarnos al comentario, ¿no? Que es otra categoría que está planteando ahí. Y el comentario, al final de cuentas, como lo plantea aquí Foucault, es el comentario infinito, ¿no? El comentario del comentario y del comentario, ¿no? Y así, pero va a decir, el problema real es que nunca va a haber un primer comentario, ¿no? Entonces no puede haber una regresión al infinito. Ese va a ser el asunto, ¿no? Y bueno, podría decir más cosas, tenía aquí preparadas otros aspectos, pero dado que tuvimos todo este contratiempo, me gustaría plantear esto en un primer momento. Y bueno, claro, si alguien quiere ahora sí comentar algo sobre el texto de Foucault o aclararnos algo, adelante, por favor. Entonces, alcen la mano y ya les vamos aquí abriendo el micrófono, por favor. Adelante el que guste, por favor, o aquí en la sala. Adelante. Bueno, aquí hay que analizar en el caso de lo que vemos hermenéuticamente, tal vez en cuanto a las cosas. Dice textualmente, ¿no? Lo que se ve no son las cosas, lo que se dice y se escucha no es lo que se ve. En sí no son las cosas mismas. Yo creo que es prácticamente un pasaje lógico. Al menos lo podríamos ver desde la obra de la ciencia de la lógica,
¿sí? Y en esta obra como tal, nosotros tenemos que pasar por un pasaje histórico, como lo mencionaba usted al inicio de la ponencia. Sí, este pasaje histórico, pues obviamente son lo que van determinando, haciendo las determinaciones determinantes, ¿sí? Las determinaciones determinantes, como lo menciona el doctor Buset. ¿Sí? Y otra de las cosas importantes es que dentro de esto es cómo le vamos dando una connotación, una forma, un sentido a cada una de las cosas que nosotros vamos percibiendo. Esa percepción o esa invisibilidad, pues incluso nos remonta a la misma filosofía del lenguaje, ¿no? Esta filosofía donde tenemos que ver el sentido como tal de cada una de las cosas y cómo nosotros le damos este significado significante, ¿no? Entonces, yo creo que entra ahí la discusión con Michel Foucault, ¿sí? Porque obviamente hay que construir como tal esa construcción del lenguaje como constructo humano. Y creo que eso es lo interesante de esta línea. Bueno, muchas gracias, Hugo. ¿Alguien más que guste participar? Adelante, Gandhi, ¿verdad? Te llamas. Adelante, Gandhi, por favor. ¿Se oye? Sí. Tengo una voz bien. Acércate por acá, Gandhi. Ok. Siéntate, Gandhi, por acá. Entonces, yo tengo más que me gustaría como poner a discusión algunas cosas de los dos capítulos. La primera es que me llama muchísimo la atención que en el primer capítulo se utiliza el método arqueológico a la vez que se está explicando. Es decir, se está usando el ejemplo de una obra y se está poniendo en en esa obra un problema como diagnóstico de la cultura. Es decir, no es como que Velázquez haya querido pintar eso, ¿no? Foucault siempre regresa a esa parte, ¿no? O sea, eso no está en el autor, ¿no? El autor no está queriéndonos decir eso. Lo que estamos viendo ahí es que algo pasa en la cultura occidental que tiene un quiebre, ¿no? Y a partir de ese quiebre, él plantea como la condición de posibilidad para estudiar eh, esta cuestión no solo del lenguaje, sino de la generación de tres saberes clásicos que van a terminar por estar en el sustrato del capitalismo, ¿no? Y eso también lo quiero conectar con lo que decía Carlos sobre la idea de pensar a Foucault como un autor estructuralista. Justo eso es como quererlo poner dentro del orden de un discurso que él está rompiendo. Se rompe un discurso al menos él intenta romper un discurso que, por ejemplo, cuando pensamos en la filosofía del lenguaje de esos tiempos, es súper como cuadrada, ¿no? ¿Por qué Venus es fósforo? ¿Por qué fósforo es esto, no? ¿Por qué A es igual a B? Que tiene su importancia, ¿no? Pero también hay que entender o hay que valorar la importancia de poner la cuestión política, biológica y económica en la forma en cómo enunciamos las cosas, ¿no? No es como muy baladí. Y a mí me llama mucho la atención que el primer capítulo construya eso, ¿no? Porque uno lo empieza a leer y pues sí termina por decir, ¿qué carajo se está pasando? Porque estoy hablando de una pintura, no entiendo. Y cobra sentido ya cuando vas al segundo apartado, y ya en el segundo apartado lo que sí me llamó mucho la atención es, no sé, así que en el foro, todas aquí presentes, el modo en cómo la modernidad separa lo que se dice de lo que o sea, del objeto del objeto del sujeto, ¿no? Eh, Foucault menciona muy brevemente, pero a mí me recuerda mucho cómo se forma el alefato, ¿no? El alfabeto hebreo siempre está pensado fonéticamente y con las figuras, ¿no? El alfabeto tiene la forma de una vaca, ¿no? Y eso no es la forma en cómo se constituye la discursividad de la modernidad, ¿no? De hecho, no sé, yo lo quisiera contraponer con los elementos, ¿no? O sea, la tabla de elementos periódica no nos dice nada de los elementos a los cuales está representando. Y la tabla periódica ya estaría dentro de lo que sería la discursividad clásica, ¿no? A ver, bueno, creo que clásica, no estoy seguro. Ahí ustedes me corregirán. Y pues nada más eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gandhi. ¿Nos abres el micrófono a Marisol García Jiménez, por favor? Ahorita te abrimos el micrófono, Marisol, por favor. Ya está abierto.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marisol. Ay, hola, buenas tardes. Bueno, pues el texto, sí, como dicen, es bastante denso. Yo había leído ya algo de Foucault, pero sí, este libro, como bien platicábamos la sesión pasada, sí va a estar algo denso, pero me gustó mucho desde el prólogo, pues sí da la idea general del libro, ¿no? Y el hecho de haber entrado desde el prólogo, pues sí me ayudó bastante a entrar directo a los dos capítulos, ¿no? Sí me dio como la brújula. Me gustó muchísimo cómo empieza con el cuadro de las meninas, de hecho es uno de los cuadros que más me gustan y por ahí alguna vez en alguna clase me tocó dar justamente una explicación de ese libro para mis alumnos, de ese cuadro, perdón, para mis alumnos. Yo recordaba por ahí muchos detallitos que yo por ahí en algún momento les exponía a los alumnos. Ahorita, ya con la exposición que hiciste acerca de, pues, sí, cómo nos va dando, pues, su propuesta de lo que es la episteme, de cómo vamos, pues, creando el conocimiento y cómo vamos ordenando el mundo a partir del pensamiento y a partir del lenguaje, ¿no? El primer capítulo, pues, lo ilustra bastante bien ya en el segundo cuando uno cae como en cada una de las descripciones que hace y en cada una de las eh, características que le da al ordenamiento que hacemos a partir del lenguaje, dependiendo de las épocas, pues me gustó muchísimo cómo a partir de la obra, él ejemplifica lo que es ese proceso, lo que él trata de decir, ¿no? Cómo ordenamos ese mundo. Y yo lo interpreté algo así, no sé si a lo mejor por ahí esté mal, a lo mejor ustedes ya por ahí me corregirán, a partir pues justo de la descripción y análisis, porque hace un análisis, nos lleva por todo el recorrido del cuadro para ir hablando precisamente de cómo vamos ordenando con el lenguaje y con el pensamiento también, pues cada una de las cosas del mundo, ¿no? Ahorita el cuadro es ese mundo, ¿no? Nos mete en ese mundo. Y pues a través de esa descripción del cuadro, parte justo de la representación y donde se origina la representación, ¿no? Desde el cuadro, que pues es el pintor, ¿no? El que nos está dando como, yo lo leí así, el punto de partida para empezar la representación, para empezar ese ordenamiento del mundo, el ordenamiento de las cosas, ¿no? A partir de aquí sería de las imágenes, ¿no? Como bien mencionan, pues es un cuadro de, creo que el siglo XVII, ¿no? Luego, pues sí, ahí está el origen de la representación, el pintor, pero está también lo que está representando, que son los reyes, ¿no? Los que están viéndose al fondo en el espejo, ¿no? Ahí está lo que sería el objeto a interpretar, a ser representado, ¿no? Y también no solamente es eso, porque ahí se complica de nuevo, porque ahora no es solamente a los reyes o los modelos que yo estoy representando, sino es ahora lo que ellos miran, porque también es lo que ahora ellos están observando y tratan de, también pues a lo mejor de ordenar, ¿no? Y finalmente pues está esta última parte que yo la vi como en dos dimensiones o como en dos partes, no sé si esté mal, a lo mejor me confundí, pues está el hombre de fondo que está como que entre observando y siendo parte a la vez de ese ordenamiento del mundo, pero estamos nosotros viendo también el cuadro, ¿no? Desde otra dimensión. Entonces ahí ya hay como un ordenamiento como por diversos niveles para, pues sí, para darle sentido y para nombrar y para entender cada una de esas partes del mundo. Sería todo. Muchas gracias, Marisol. Interesante también lo que dijo Gandhi y tú, Marisol. ¿Alguien más aquí quiere comentar algo? Por Zoom, ¿no? Bueno, sí, aquí hay una serie de provocaciones, ¿no? Desde las que dice Hugo, desde la lógica de Hegel, mm, no estoy muy seguro, eso habría que discutirlo, al final de cuentas. Claro, y al final de cuentas tú puedes formular tu interpretación de Foucault, ¿no? Yo creo que exactamente de lo que se intenta alejar Foucault es de la fenomenología. Y Hegel, pues es un gran fenomenólogo, ¿no? Así de entrada, ¿no? No creo que esté hablando de la experiencia, está hablando de las condiciones de posibilidad. Que eso es bueno, en este caso sería neocantiano, eso es kantiano, ¿no? ¿Dónde está planteado eso? Pues en la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica.
¿no? Entonces, ahí se habla de las condiciones de posibilidad, así de entrada, ¿no? Bueno, no, decir otra cosa, pero no viene al caso. O sea, eso habría que repensarlo con mayor detenimiento. Esta cuestión de la ruptura del sujeto y del objeto, ¿no? Que planteaba Gandhi, ¿ah? Bueno, yo estaba releyendo a Deleuze, que es un autor importante en sí mismo. O sea, Deleuze no es un comentarista de Foucault. Deleuze es un filósofo, en toda la extensión de la palabra. Y bueno, era amigo de Foucault y a su muerte, pues le dedica cierto tiempo de sus estudios a la obra de Foucault. Y evidentemente no es lo mejor que hizo, pero bueno, al ser un tipo también erudito, Deleuze, llega a hacer comentarios muy, muy profundos, ¿no? Y, y al revisarlo, uno va aclarándose en la medida de lo posible al propio Foucault, ¿no? Al final de cuentas, de repente, en el propio lenguaje, ¿no? Habría que pensarlo en la oración. No hay un vínculo con el objeto. Lo que hay es la pretensión, en un sentido fallida de describir al mundo, porque está en esta lógica, ¿no? Del propio Nietzsche, ¿no? Así de imputar un ser al mundo, ¿no? En algún sentido. Pero por otro lado, también ahí hay como un doble juego o muchos juegos dentro de las oraciones, ¿no? Lo que planteaba Deleuze es de repente, por ejemplo, cuando una oración refleja una acción. Entonces, esta relación entre el sujeto y el predicado, ¿no? Entonces, llega al punto donde dice, yo juro, ¿no? De jurar, yo juro. Dice, esa oración refleja exactamente la relación o la acción del sujeto. Dice, casi todas las demás oraciones, no hay una relación entre el sujeto y la acción, porque dice, si yo expreso él jura, ya no es la relación del sujeto que está enunciando la oración con lo que está aconteciendo, si es que acontece. Entonces, ahí ya hay una ruptura a nivel de enunciación entre lo que se dice y lo que acontece, ¿no? ¿No? Y de fondo lo que va a intentar hacer Foucault es demostrar que el orden del mundo es una construcción que se da en distintos momentos históricos a partir de las condiciones de posibilidad, de ver, de enunciar, de oír, y por lo tanto, valga la redundancia, de construir el orden. Sí, o sea, son condiciones de posibilidad de múltiple tipo, ¿no? Entre ellas pueden ser históricas, pero no producto de un relato histórico, sino de la emergencia, de la construcción de un tipo de saber, como lo estamos viendo aquí. Nos podemos hacer la pregunta, ¿en qué momento la magia deja de formar parte de un saber? Es una pregunta que hay que formularnos. O una peor, ¿en qué momento surge el positivismo, no? O sea, ese es el momento de disrupción y que de ahí van a surgir aberraciones importantes, ¿no? Como muchas disciplinas totalitariamente positivistas, ¿no? En su momento, y que van a acabar hasta con, evidentemente con la fenomenología, ¿no? Con la arqueología, no se diga, van a tener esa pretensión, con la hermenéutica, ¿no? El pensamiento analógico será descalificado. Y evidentemente el mito, la magia, todo eso va a ir siendo, es decir, bueno, va a ser descalificado. Entonces, el orden del mundo, si bien no es arbitrario, sí responde a condiciones de posibilidad. Ese es el asunto. Yo, por ejemplo, al estar revisando este texto y dado mis intereses, pues me preguntaba, pensaba, ¿no? En dos aspectos que a mí siempre me han interesado mucho.
y que coincido aquí con Gandhi, que hay que politizar esto. Yo decía, bueno, hay que hacer una epistemología política, ¿no? Así tal cual, ¿no? Que creo que Foucault en estos textos no llega mucho al asunto, a pesar de que después va a hacer una gran reflexión sobre el poder, y según Deleuze sí va a haber una continuidad en algún sentido desde la arqueología. Habría que leerlo a los ojos de Deleuze, pero bueno, más allá de eso, las condiciones de posibilidad de la enunciación de la negritud, ¿no? Y pensaba en Membe, este filósofo camerunense, y las condiciones de posibilidad de la enunciación del indio, ¿no? Así, entonces, claro, esto me lleva a pensar en qué momento fue posible desarrollar un tipo de epistemología política de la dominación, ¿no? Una epistemología política de la invención de la otredad, que en el fondo es negación, paradójicamente. Yo en un texto que tengo que se llama La genealogía del Estado, tomo 3, la invención de la subjetividad moderna, en la introducción, sin haber pensado en Foucault y pensando desde Boaventura de Sousa y otros autores, efectivamente, de repente descubres que en ciertas condiciones de posibilidad de enunciación, lo que haces es invisibilizar, más que visibilizar. Y por ejemplo, ahorita en el análisis que recordaba esta Marisol, está el tema de la representación, lo representado, ¿no? El lugar que ocupa quién, ¿no? Al final de cuentas, quien no se ve en esta pintura, desde una perspectiva sería lo que había que representar y debería de ser el centro, ¿no? Y lo más importante. Dice, pero la ausencia de lo más importante, pues te lleva a toda una serie de discusiones, sobre el orden, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, cómo el mismo lenguaje, los conceptos, las palabras, se van vaciando de contenido, ¿no? Ese va a ser un gran debate dentro de la reflexión filosófica, ¿no? Va a haber distintas escuelas, como muy bien decía Gandhi, el momento, ¿no?, histórico, ¿no?, de la epistemología va a jugar un papel importante, de los análisis del lenguaje, por supuesto, pero al final de cuentas, lo que está planteando aquí Foucault es que las palabras en sí mismas no tienen sentido. Ese es como el gran asunto. El sentido se va a dar o se va a ir adquiriendo a partir de las condiciones de posibilidad, ¿no?, del momento epistemológico. Al igual que las cosas, por supuesto. Pero como yo dije en este segundo capítulo, que es la prosa del mundo, no nada más son cosas, ¿no? Son textos, ¿no? Es la naturaleza, es el hombre, ¿no? Y entonces, esta idea de qué es la negritud, y por ejemplo, Membe escribe un libro intitulado Crítica de la razón negra, lo que está ya criticando exactamente o mostrando desde el pensamiento crítico es en qué momento se inventó a un africano como un negro para ser esclavizado. Y que así se le comprendió. Y por como 5 siglos, ¿no? O sea, nada más ni nada menos. Y al igual podríamos pensar, ¿no? ¿En qué momento hay que leer el libro de Dussel, 1492, ¿no? El encubrimiento del otro, es un curso que dicta ya en Frankfurt, Alemania. Al final de cuentas, ahí él muestra en qué momento se inventa el indio. Así tal cual, la invención del indio. Y así es un capítulo, un apartado por lo menos. Y entonces, pero ese indio casi siguió existiendo dentro de los distintos horizontes epistemológicos, dentro de las distintas condiciones de enunciación, hasta que el EZLN se levanta en armas aquí en México y plantea grandes demandas indígenas, ¿no? Por lo menos aquí en México, para nosotros. Entonces, resulta ser que ni las palabras tienen
un significado, sentido, ni hacen referencia a nada en el mundo en última instancia, y resulta ser que las cosas tampoco están dadas a priori, que ese es el otro gran elemento. ¿Qué es lo que está dado a priori? Las condiciones de posibilidad, y son las que hay que ir descubriendo. Por eso en la prosa del mundo apenas está escarbando el a priori. El a priori, al final de cuentas, es la semejanza. Ese es el a priori como condición de posibilidad de construir un saber. Ese es el punto que se está aquí medio planteando. Y bueno, ¿y cuál es el a priori del orden? Ese es el gran punto. No hay un último a priori, pero aquí en la idea de la representación, por lo menos se está planteando que ese es el a priori. Ahorita hacía una pregunta muy provocadora a Gandhi, ¿no? Y la tabla periódica de los elementos, ¿no? Bueno, es una representación, ¿no? Al final de cuentas, y por lo que entendí que dijo al final, terminan por no representar nada, ¿no? En algún sentido. Y claro, esa es la provocación que plantea Gandhi y que también plantea Foucault. En última instancia es una cuestión fundamental, ¿no? Al final de cuentas, esta frase de esto no es una pipa, la frase en sí misma no es una pipa, ¿o sí? Pues no, o sea, ni siquiera habría que plantear, no representa absolutamente nada. Y ese es el asunto. Entonces, hay un momento dentro de la cultura europea, y bueno, y al final de cuentas, bueno, para mí sí lo tengo que decir porque me interesa, hay que descentrarse del eurocentrismo, pero hay un momento dentro de la cultura europea donde sí hay un conjunto de condiciones de posibilidad para la enunciación. Y bueno, y Foucault invita en este libro, en principio, a hacer ese recorrido. ¿Qué condiciones de posibilidad para la enunciación fue encontrando él en este estudio arqueológico que realizó, ¿no? En los años 70, para construir lo que él va a llamar una arqueología de las ciencias humanas? Y eso es importante porque, por otro lado, Deleuze plantea que es el libro más antihumanista que se ha escrito, ¿no? Y bueno, y eso habría que discutirlo, pero lo que está planteando Foucault con este libro me da la impresión también, y lo vamos a ir viendo, es que el hombre, el humanismo, y eso ya habría que ponerlo muy en duda, es un debate como muy histórico, ¿no? Muy específico, y que pronto dejará de tener relevancia, ¿no? Y eso habría que repensarlo, ¿no? Pero bueno, eso más para comentar un poco lo que estaban comentando aquí los colegas. No sé si alguien más. Doctora Susana, por favor. Buenas tardes a todas y todos. A mí me gustaría retomar un poco, bueno, varias cosas que han comentado desde este estudio, ¿no? De las meninas y a propósito de esto que planteaba Carlos de las condiciones de posibilidad, ¿no? Creo que desde ahí ese análisis que hace así tan detallado de ese cuadro, pues va planteando eso, ¿no? Según la perspectiva de quién, ¿no? Si es el pintor, si es quien está ahí representado, si es la perspectiva del espectador, digamos, ahí sí, ¿cuál es la condición de posibilidad de enunciar lo que pasa ahí, de describir? Y creo que va por ahí la construcción de cómo se percibe y quién lo percibe, ¿no? Y ahí estaría como una cuestión interesante hay una única manera de percibir el mundo, así como lo mencionaba, si pensábamos en esta idea de lo semejante o la similitud, pareciera que sí, ¿no? Que habría que pensarlo. Pero de repente, en esta idea que va a plantear aquí en la prosa del mundo, va a hablar como pues hay rupturas, ¿no? Va a haber rupturas en la manera pues sí, de percibir el mundo, de describirlo, si queremos. Y creo que eso es importante porque va de la mano con el subtítulo de este texto, ¿no? Que dice una arqueología de las ciencias humanas. Parece que se encamina precisamente pues a analizar y a mostrar cómo fueron emergiendo, ¿no? Otras epístemes, va a decir, ¿no? Va a plantearnos esta idea, esas
discontinuidades en ordenar el mundo. ¿Cómo se ordena el mundo y según quién? Y bueno, a partir de esto y de lo que ya comentaban, creo que este texto, ya leyéndolo así, y escuchando los comentarios que hacen, sí tiene una carga política, ¿no? Porque sí, realmente sí hace, bueno, un análisis y quizás hasta una crítica cuando habla de esto, ¿no? De lo visible y lo invisible. Precisamente esta idea bueno, emergen otras epístemes que pareciera que van a permitir describir, enunciar lo invisible, pero aún así de repente esas epístemes van a dejar fuera, ¿no? Otras cuestiones que quedan o sujetos o situaciones que quedan invisibles, ¿no? Digamos, ¿sí? Son invisibilizadas nuevamente y ahí habría que pensar, ¿no? Cómo nuevamente construimos. Y creo que esto responde precisamente a lo que ya decía, ¿no? A los momentos históricos específicos en los que ubiquemos precisamente esa forma de ordenar el mundo. No es lo mismo, ya lo mencionaba aquí, ¿no? En la época clásica, que quizá con la emergencia de otras ciencias, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí está lo interesante, esta idea que nos invita, ¿no? A mostrar la parte o lo invisible, y claro que ahí también está esta situación de las condiciones de posibilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo hacer visible eso que no se ha enunciado, que no se ha visibilizado, dependiendo de en qué momento histórico me encuentre? Nada más. Muchas gracias, doctora Susana. Muy bien, ¿alguien más por aquí? Adelante, Alejandra, por favor. Respecto a lo que han comentado, yo creo que la primera provocación que hace Foucault sobre la crítica de la que va a hablar es en el prefacio, donde nos habla de qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata, ¿no? Y con esto se refiere a esta pretensión fallida de describir al mundo, que va cargada de tanto de lo real como de lo imaginario. Y pues él se pregunta, ¿no? Él dice, ¿en qué lugar se podrían encontrar, a no ser en la voz inmaterial que pronuncia su enumeración, a no ser en la página que lo transcribe? ¿No? Entonces él dice, ¿dónde podría yuxtaponerse esto a no ser en el lugar del no lenguaje? Entonces ahí es cuando se refiere a que las palabras no tienen un sentido y que se construye a partir de los momentos de posibilidad. Algo también interesante es que él nos habla de que hay un desorden peor que el de lo incongruente y del acercamiento de lo que no se conviene, ¿no? Y que sería este desorden el que hace como explotar en múltiples fragmentos un gran número de posibles órdenes. Y con esto se refiere a que hay más dimensiones que no tienen ni ley ni geometría. Y él utiliza el concepto de heteróclito para referirse a este orden irregular y extraño del mundo. Y él dice, ¿no? Que las cosas están ahí, que están acostadas, puestas, dispuestas en sitios múltiplemente diferentes y que es imposible encontrarles en un lugar específico de acogimiento y que entonces se vuelve complicado definir más allá de las cosas. Y para ello utiliza las utopías y las heterotopías, que a mí me pareció sumamente interesante, con lo que empieza a fortalecer su discusión. Y sobre las utopías dice que son necesarias porque las utopías consuelan y que si no tienen un lugar, o sea, las utopías no tienen un lugar real, pero que van a desarrollar estos espacios maravillosos, ¿no? Y que pueden desplegar ciudades increíbles, aunque no existan, pero que que tienen este acceso fácil. Y él dice, él se refiere a quimérico, que es como irreal y que solo existe en la imaginación, para referirse a este apartado del imaginario. Y también nos habla de las heterotopías, donde las utiliza como este referente de impedir que las palabras sean un referente de la descripción de las cosas. Entonces él dice que estas heterotopías llegan a inquietar porque minan secretamente el lenguaje e impiden nombrar esto y aquello por su nombre,
porque rompe los nombres comunes o los enmaraña, porque arruina de antemano la sintaxis y no solo las que construyen las frases, aquellas menos evidentes que hace mantenerse juntas a las palabras y las cosas. Eso me parece central para entender de qué va el libro. Es sumamente interesante y pues bueno, yo creo que esto es lo que resaltaría para iniciar y bueno, y retomar todas las discusiones que se está llevando a cabo. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante también. Muchas gracias a Alejandra y a Susi, ¿no? Por sus intervenciones. Sí, bueno, es todo un debate que está aquí planteando. No sé si alguien del Zoom quiera comentar algo. Está ahí Ricardo Soto, lo estamos viendo, pone su foto. Damos un saludo. No sé, ¿alguien más quiere? ¿Nadie quiere comentar nada en el Zoom? Bueno, está Jessy, así que de los que conozco. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué podemos decir de todo lo que se ha planteado aquí? Bueno, si alguien aquí quiere volver a hablar, adelante, ¿eh? O sea, nada más nos dicen y adelante. Sí, lo que estaba planteando Susi, ¿no? Al final de cuentas, esto de la invisibilidad es fundamental en las discusiones de esta naturaleza, ¿no? Porque pareciera ser que lo que se puede enunciar es lo que se ve, pero creo que todo el pensamiento crítico, sea de corte Foucaultiano con el concepto de dispositivos, ¿no? El propio marxismo con el concepto de totalidad, ¿no? Y la metafísica de corte levinasiano, ¿no? De lo que tratan es en parte, de hacer visible lo que no se ve, de hacer audible lo que no se oye y de hacer enunciable lo que ha permanecido silenciado. Creo que en eso podrían coincidir estos grandes horizontes críticos, así en principio. Pero entonces, esto rompe pues, con el empirismo, por supuesto, ¿no? Con el racionalismo, incluso con la misma pretensión del concepto positivista, ¿no? De objetividad. Sí, aquí estamos en una discusión más profunda, evidentemente, y creo que sí resulta central rescatar este tipo de aspectos, ¿no? Incluso cuando hablamos de las condiciones de posibilidad y partimos de estos tres cortes que está haciendo Foucault, tres cortes históricos, ¿no? Del siglo XVI, la época clásica y la modernidad, eso ya es propiamente producto de las condiciones de posibilidad. ¿En qué momento un autor o una autora decide hacer esos tres cortes históricos? Se pudieron haber hecho otros, o si no, ya los da uno como un a priori los mismos cortes históricos, y no, ya están dentro de las condiciones de posibilidad. Entonces podríamos hacer una pregunta: ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que llevan a Foucault a hacer estos tres cortes históricos? De hecho, los debates contemporáneos, por lo menos no eurocentrados, no aceptarían, ¿no?, el inicio de la modernidad en el siglo XIX, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Estamos en otras condiciones de posibilidad de plantear otros cortes históricos. Entonces, Wallerstein y Dussel, entre otros, dicen, no, la modernidad inicia, pues con la conquista, ¿no?, al Imperio Azteca. Entonces, eso hay que tenerlo presente y evidentemente ahí se construye otro conjunto de condiciones de posibilidad y por supuesto otro conjunto de epistemes, ¿no? Por ejemplo, toda la idea de la epistemología del sur podría ser repensada desde este horizonte, ¿no? Criticar a Foucault y criticar al propio Boaventura de Sousa, ¿no? En la elaboración, pero no descartarla, ¿no? Así como no es una epistemología. Al contrario, en el momento que uno crea que la epistemología es ciencia, positivista, pues ya está muy lejos de comprender lo que es la epistemología, ¿no? Y aquí ya quedó muy claro.
como la pone Foucault, que no es cuando inicia, dice, hay una relación entre la construcción del saber y la magia. Por supuesto, es una precomprensión, es una comprensión del mundo, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, por lo que enunciaba la doctora Susana, y bueno, y lo que piensa Alejandra también es muy interesante. Al final de cuentas, esta ruptura, ¿no? Entre las palabras y el sentido, las palabras y el significante, ¿no? Eso es fundamental para ir comprendiendo esta discusión. O sea, lo otro podría ser como una metafísica, ¿no? En algún sentido, ¿no? El objeto, ¿no? Es la cosa en sí, ¿no? Sí, ¿no? Aquí me están corrigiendo, pero creo que no tanto. Pero sí, ¿no? Sí sería así o no, jóvenes. Ustedes que son filósofos, en algún sentido. ¿Qué dice Kant al respecto, no? Sí es una metafísica, al final de cuentas, y yo creo que exactamente la cosa en sí es incognoscible, como dice Kant, pero ahí no se resuelve el asunto, como dice Foucault y esta tradición que se está desarrollando aquí. En el fondo se va a llegar, al final de cuentas, a que hay un significante vacío, ¿no? Y el significante vacío, ¿qué significa? O cómo se puede comprender que puede tener cualquier sentido. O se va a llegar a la deconstrucción de Derrida, ¿no? En donde cómo adquiere sentido el significante, pues en el contexto, ¿no? Al final de cuentas, es la deconstrucción. Y entonces, estos son los debates que se están planteando aquí en ese momento, bueno, en esta tradición, en algún sentido, y creo que hay que tener presente, ¿no? Y bueno, esta idea de utopías y heterotopías, ¿no? Que a Alejandra le gustan por su línea de investigación, pero que al final de cuentas, sí, claro, al final de cuentas lleva a la ruptura entre las palabras y las cosas. Pero bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo aquí, adelante Gandhi y luego Hugo, por favor. Ahorita que estamos como regresando mucho sobre significado y significante, me recuerda mucho a cómo inicia sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿no? De Nietzsche, diciendo que en algún lugar, no, en algún momento, en algún lejano planeta, unos simios no inventaron el lenguaje. Y ese fue el momento más triste de todos. No sé si es la palabra triste, pero fue el momento como más, no sé, random, más sin embargo, ¿no? Inventan el lenguaje y aquí estamos. Y eso está interesante porque conecta con algo que venía mencionando las dos compañeras, y que también está mucho con Foucault, que es como romper con la historia, ¿no? O sea, la idea del pensamiento arqueológico, usualmente cuando tomamos como arqueología, así como sin contexto, pues es inclusive hasta un ejercicio vertical, ¿no? O sea, vas, escarbas, sacas un hueso, ¿no? Y siempre trae, sí, vertical, siempre trae como un sentido de atrás adelante. Y justo la arqueología Foucaultiana y en realidad mucho trabajo de Foucault es como romper con la idea de la historia, ¿no? O sea, vamos a pensar algunos momentos, los momentos de ruptura y las condiciones de posibilidad, pero no en su historicidad, ¿no? No decir, este es el origen de algo y este origen nos lleva a esto, ¿no? Sino más bien las luchas, que yo creo que más o menos ahí iría la condición de posibilidad, ¿no? Las luchas, las tensiones y los conflictos que vuelven posible que se piense de un modo y no de otro, ¿no? Mencionaban mucho esto de la magia y hay inclusive eh, como un trabajo, ¿no? Trabajos de compañeras feministas, ¿no? Pensando la relación entre las resistencias de las mujeres con la magia o la idea de que de la ciencia moderna y el masculinismo. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? O sea, ¿qué tensiones se vuelven posible que se impone un modo de decir las cosas y de relacionarnos con esas cosas cuando hay todo un conjunto de otros haciéndole resistencia? Y también lo que decía la compañera, ¿no? Porque cuando nos planteamos así, lo que estamos haciendo es romper con una historia, ¿no? Romper con que haya cosas necesarias para que algo surja y lo que nos queda es como todo un abanico de pensar los saberes que están soterrados o pensar estas cosas, estos saberes que están al margen
y cómo también se inventan los márgenes, ¿no? Que era lo que decía Carlos de la idea de la negritud, ¿no? O sea, cómo la negritud está correlacionada con el esclavismo en ciertos lugares del mundo y en ciertos contextos, o cómo, por ejemplo, cuando uno revisa también la genealogía del indio, ahorita que sacaba el zapatismo, o sea, cómo en ciertos imaginarios, inclusive contemporáneos y populares, la idea de pertenecer a un pueblo originario ya es de entrada como cierto arquetipo de persona, ¿no? Cómo se construye el racismo a través de la dispersividad, ¿no? O sea, cómo decimos un concepto y ese concepto ya implica muchas cosas. Por ejemplo, en el habla inglesa es bien curioso cómo ya no se utiliza cierta palabra, ¿no? O sea, se utiliza la N, pero le quita eso el contenido racista de utilizar la palabra. O sea, si censurar una palabra censura toda la historia de racismo y todos los dispositivos racistas que tiene todavía el pueblo gringo, digo, inclusive es bien curioso, ¿no? Porque en este lado del mundo uno puede decir esa palabra inclusive hasta de tono jocoso, cariñoso, y aquí no, ¿no? Entonces, yo creo que también está muy contemporáneo ese debate. Cómo censurar ciertas palabras no solo no censura la violencia de ciertos grupos, sino que inclusive parece que las perpetúa, ¿no? O sea, como que dices, como que limitas la idea de que esta palabra es toda la discriminación. Entonces, si la dejas de usar, como mágicamente todos somos súper tolerantes. No sé, me hizo ruido todos esos comentarios que hemos venido haciendo. Muchas gracias, Gandhi. Muy interesante. Hugo, por favor. Estas condiciones de posibilidad kantianas que mencionábamos con su intervención, doctor, pues prácticamente me remite a la condición de esa invitación, de esa condición a la invitación sensible, ¿no? Y obviamente también esta parte de la realidad empírica, cómo podemos ir investigando y cómo podemos ir interpretando el mismo mundo, ¿no? Ahorita usted mencionaba un poco acerca de la parte de la deconstrucción. Y justamente creo que esta misma deconstrucción no sería posible si no existieran esas condiciones de posibilidad. Sí, la misma, la misma apertura al pensamiento de colonial, sí, y prácticamente son distintos órdenes, ¿no? Recuerdo en algún momento alguna clase ruseliana en donde el doctor Dussel nos hacía favor de hablar del arte, ¿no? Y de la estética, de la liberación. Justamente eso se abre por medio de estas condiciones de posibilidad. Estas condiciones de posibilidad nos permiten ver al mundo desde otra perspectiva, desde otro panorama. ¿Sí? Esta panorama como tal, ¿sí? Nos abre esa sensibilidad, ¿no? Y ese mundo que estamos hablando de invisibilidad como tal, pues es la parte de la misma negación, ¿sí? Y esta negación como tal, lo vemos en el mismo arte, ¿no? Nos decía el doctor Dussel en alguna de sus clases, es como ver el barroco, el gótico, el surrealista o el cubismo, ¿no? Muchos no pudiéramos captar ese orden, muchos no pudiéramos verlos desde la parte, desde la sensibilidad, desde ese mundo sensible, ¿sí? Y no como tal, si no tuviéramos esta ayuda del mundo inteligible, no pudiéramos interpretar cada uno de esos órdenes ya mencionados. Entonces, es parte de lo que va gestando, yo creo, las nuevas interpretaciones y las nuevas y el nuevo orden como tal. El mismo nuevo conocimiento parte de esta deconstrucción, en lo cual lo construido tiene que desmoronarse, tienes que girarlo como tal y volver a plantear una perspectiva, ¿no? Incluso en la misma epistemología, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de una cuestión epistemológica, ¿cómo podemos observar un hecho desde un hecho histórico, no? Cuando habla el doctor Dussel acerca del 1492, dice no es el descubrimiento de América, ¿no? Es el mismo, no están descubriendo nada, ¿no? Están viendo personas que viven ahí, entonces se vuelve una invasión. Y la misma forma de interpretar cada uno de los hechos por parte de estas condiciones de posibilidad le dan la misma apertura al arte, le dan la misma apertura a otros campos de estudio que no serían posibles, incluso la misma literatura, la poesía, esa forma de la imaginación,
de la magia, no podrían incluso ser nombrados ni mucho menos escritos, ¿no? Ya sería algo totalmente fuera de sí, ¿sí? Y justamente por eso creo que, como bien menciona mi compañera Alejandra, habla un poco de esta parte, ¿no? En donde, pues vaya, tenemos algunas corrientes que nos permiten ver la utopía, ¿no? Justamente esa utopía pareciera una combinación de ese mundo inteligible, ¿sí? Con ese otro mundo en el cual ya está preestablecido algo, ¿no? Pero también el mismo Kant me llama mucho la atención, porque dentro de sus condiciones está la condición de sus categorías, ¿no? Que justamente sí es una categoría a priori, como él lo menciona. Entonces, justamente pareciera que tenemos una base en el cual nos paramos y podemos darle contenido a esas palabras vacías de las que ustedes estaban mencionando. Muchas gracias, Hugo y Gandhi. No, muy interesante el tema, a final de cuentas, retomando un poco lo que decía al final Gandhi y también planteaba un poco Hugo, entre esta idea de la censura, ¿no? Que parece que invisibiliza, ¿no? Y permite la no enunciación, y con eso, bueno, podría plantearse que se acabó un tipo de discriminación o algo así. Eso es un muy buen tema, ¿no? Habría que discutirlo, este, porque más que censurar, hay que replantear el lenguaje, ¿no? Es lo que nos está invitando a pensar, ¿no? Ahora en su momento, ante la emergencia del zapatismo, hay que ir acabando con los racismos, ¿no? Así se plantea, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ante el movimiento de la diversidad sexual, pues hay que ir acabando también pues con la homofobia, ¿no? Y todas las prácticas y discursividades homofóbicas, ¿no? Ante la nueva ola, ¿no? De movimientos antipatriarcales, también hay que acabar con las prácticas patriarcales y crear lenguaje, ¿no? O sea, ese es el punto de tensión que se está planteando en algún sentido, y más que censurar, e intentar poner palabras eh, neutras o light o no sé cómo llamarles, eso no va a pasar. La dinámica, una vez que se politiza el estudio, pues nos lleva a otros horizontes. No solamente son las palabras ni las cosas, sino las prácticas. Y ese va a ser otro nivel que aquí va a ir apareciendo y después va a aparecer con mayor profundidad. Y esto del encubrimiento del que plantea Dussel y que me parece muy importante, y al final de cuentas, el europeo ve, pero no ve, ¿no? Nombra, pero no nombra. Eh, Cree aprender lo que se piensa, pero no lo aprende, ¿no? Este, Inventa una subjetividad, pero al inventar una subjetividad niega la verdadera subjetividad. Es decir, que estamos ante una serie de fenómenos históricos, coyunturales, desde donde podríamos pensar a nivel epistemológico, tomando en cuenta estas provocaciones que están planteando Gandhi y Hugo, y que además coincido mucho con ellas, en donde las condiciones de posibilidad te llevan al desconocimiento. En lugar de llevarte a conocer, te llevan a desconocer. No, eso es crítico. Realmente, si lo logra uno plantear, que ya lo hemos trabajado, es muy buena discusión, al final de cuentas. Pero bueno, ¿cómo se llama el compañero que quiere hablar? Es que no alcanzo a ver el nombre. Ismael Palomeque. Ismael, te vamos a habilitar el micrófono. Adelante, por favor, ahorita que lo puedas abrir. ¿Tú a qué hora, Santana? Ya, por favor, gracias. Ok, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo el último compañero sobre el orden. Si bien Foucault dice que hay un orden, bueno, a lo que en el prefacio menciona esta parte del orden, ¿no? Y a mí me llama la atención que hay un apartado, bueno, un párrafo en el que dice que hay diferentes órdenes, pero estos órdenes pueden estar contrapuestos, ¿no? Dicen que unos son filosóficos y dice que otros son científicos. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que si lo vemos desde el punto de vista filosófico, el orden entonces es como si lo entiendo como algo cíclico, pero en estas rupturas que se dan del orden, pues se genera otro orden, ¿no? Y así sucesivamente.
Pero ¿qué pasa cuando se contrapone a las entropías de la física o la química? Eso me llama mucho la atención porque entonces, ¿cuál sería el orden a seguir? ¿Es una ruptura y luego sigue otro orden? O se puede seguir con este orden mismo? ¿O hay diferentes tipos de órdenes? ¿No? Eso me llamó demasiado la atención, principalmente. Y otra de las cosas era sobre las conductas fundamentales de la cultura que menciona, sobre cómo es que estas conductas van, no sé, van rigiendo o van dando o van generando estos tipos de órdenes. Y cómo es que, no sé, lo que dijo el compañero de cabello largo, por ejemplo, ¿no? Que decía que había una censura como tal, pero no sería como la ruptura de un orden para dar pie y paso a otro orden. No es como que algo está completamente está establecido, sino que más bien hay un cambio en los patrones culturales de una sociedad, por el cual, por ejemplo, lo que menciona, lo que acaba de suceder ahorita del aborto, ¿no? Ya es legal en todo el país, pero entonces ya no sería como tal un cambio de orden y no algo relacionado a la censura como tal. Eso sería todo. Bien, ¿alguien más que gusta hablar por Zoom? ¿No? Adelante, no alcanzo a ver cómo se llama, perdón. Julián Cervantes. Cervantes. Adelante, Sí, Julián, por favor. hola, muchas gracias a todos. Me parece muy provocativo todo lo que se está diciendo en el aula. A mí me llama la atención un poco estos aspectos que están tomando hasta el final, principalmente porque me parece que principalmente en este libro de Foucault, él nos ayuda a generar una perspectiva para leerlo a posteriori, ¿no? Justamente ahorita aquí hablaban del orden y previamente se hablaban también recuperando los conceptos de utopía y de heterotopía, ¿no? Y me parece que lo que hace Foucault aquí es enseñarnos que si bien existen diferentes posicionamientos, que me parece que lo trabaja mucho mejor cuando describe la parte de la obra de Velázquez, de las Meninas. Eh, También, si bien existen diferentes posturas, también es necesario un posicionamiento, ¿no? Es decir, al momento en el que Foucault eh, deslocaliza al sujeto, también le impone eh, localizarse o situarse por supuesto, en un momento histórico determinado, pero también en un espacio, ¿no? Y a partir de ese espacio es que las diferentes acepciones van a adquirir significado, ¿no? No solamente es que las palabras y las cosas tengan una relación en el tiempo, ¿no? Sino también en el momento específico donde la contingencia adquiere sentido, ¿no? Y eso solamente se puede hacer a partir de un espacio territorializado, en donde la cultura es lo que la cultura, obviamente, como un conjunto de relaciones que de una u otra manera también generan una imposición hegemónica, permitirá abrir los ojos hacia ciertas visiones, ¿no? Y a partir de ahí establecer determinadas utopías y determinadas heterotopías, ¿no? O sea, por lo que para Foucault era una heterotopía es asumir es una imposición de un otro, ¿no? Porque si nos vamos desde ese otro lado, la heterotopía es justamente esta occidentalidad, ¿no? Que es también algo de lo que se trabajaba aquí y se exploraba un poco previamente, pero que me parece muy importante, ¿no? Porque justamente en el momento en el que se establece un punto desde el cual se observe, es ese punto el que se va a convertir en el orden, digamos, por decirlo así, hegemónico. Por supuesto, ahí partiendo del sujeto, ¿no? Cuando eso lo llevamos a un plano más grande, pues hay un conjunto de condiciones, por supuesto, de coacción y también de biopoder, que establecerán determinadas estructuras que a su vez reproducirán pues un orden o una manera específica de ejercer el poder, ¿no? Que ya es otro tipo de análisis que también lo hace Foucault, pero que no lo hace aquí, ¿no? Pero sí me parece que aquí Foucault nos permite justamente hacer eso, ¿no? Localizarnos y que nos menciona también que ese posicionamiento es necesario para poder generar cualquier tipo de análisis y nos deja ver cuál es el suyo, ¿no? Muchas gracias, Julián. Sí, muy buena tu intervención, muy interesante, porque exactamente a partir de lo que comentaba Hugo sobre las condiciones de posibilidad, eh, Kant habla de las condiciones trascendentales, ¿no? Para conocer, ¿no? Y las condiciones trascendentales para actuar, ¿no? Ese es el punto. Y por supuesto, en la crítica de la razón utópica están el espacio y el tiempo. Y Foucault retoma estas categorías, ¿no? Como condiciones trascendentales para las condiciones de posibilidad, ¿no? Así hay que tenerlo presente. La de espacio y tiempo, no la de libertad, porque eso es en las
cómo se puede actuar moralmente, se pregunta Kant, ¿no? La crítica de la razón práctica. Y aquí es otro horizonte. Y entonces, sí, exactamente, y justamente cuando estaba hablando, Hugo, y ahorita que tú lo replanteabas, estaba viendo el libro este de las palabras y las cosas, preguntándome dónde analiza, ¿no? A profundidad el tema del tiempo, porque sí es fundamental, ¿no? Y bueno, por lo menos lo que yo leí ahorita de estos dos capítulos no me aparece así de manera clara, aunque ya ahorita con tu comentario creo que en el prefacio queda enunciado, ¿no? Como algo que va a trabajar, por supuesto, y que hay que tener siempre presente, porque eso es lo neocantiano, así en estas dos situaciones, ¿no? Y bueno, no, preguntaba Ismael que habría que pensarle, ¿no? Dice, ¿la filosofía es cíclica? No, la filosofía no es cíclica, ¿no? O sea, si realmente la idea de orden en la filosofía, este, pues depende de qué filósofo, ¿no? Y habría que preguntarnos, ¿no? Así de entrada, pero primero no me parece mucho que se piense de manera recurrente el tema del orden, así como un concepto fundamental. Sí hay muchas filosofías que lo han trabajado como producto de hacer inteligible algo, ¿no? Así tal cual, ¿no? Se ordena, ¿no? El mundo, pero no es trabajar la categoría de orden. Entonces no es tan cíclica. De hecho, estamos ante una propuesta que ya leyó ahorita Alejandra muy bien, donde la ausencia de orden es lo que permite la construcción de múltiples órdenes. Entonces no hay aspectos cíclicos. Lo que hay son pretensiones, ¿no? De ordenar el mundo, ¿no? Ese sería como el asunto en algún discurso filosófico, ¿no? Por lo menos como lo está aquí planteando este Foucault. Más allá de él, dices, ¿qué pasa con la entropía? Este, bueno, pues la entropía te lleva al fin del sistema, ¿no? Al final de cuentas, y sería el fin del orden, ¿no? Así, pero no de un orden filosófico. Habría que ver, habría que plantear primero, que hasta donde yo tengo noción, no sé aquí los colegas y los que nos siguen ahí por Zoom también, que dominan más filosofía que yo, yo no tengo noción de, de que la filosofía genera entropía, ¿no? O sea, entonces ningún orden que plantee la filosofía acaba por entropía, acaba por rupturas, ¿no? Así a Foucault el concepto que le gusta es el de la ruptura. No hay una linealidad histórica, ¿no? No hay una perspectiva histórica. Lo que hay son rupturas en la genealogía, así en algún sentido, ¿no? Y eso es lo que hay que pensar. Y también no hay origen, ¿no? Lo que hay para Foucault es invención, junto con Nietzsche. O sea, al final de cuentas estamos ante un filósofo que ha leído autores también muy críticos, como entre otros a Nietzsche, y bueno, al final de cuentas, esta idea de que se inventa, ¿no? Al ser más arrogante, ¿no? Se inventa a sí mismo, ¿no? Porque se inventa bajo la lógica de poder conocer, ¿no? Y nombrar el mundo. Y dice Foucault con Nietzsche, nombrar en sí mismo ya es una invención, es una alteración de la realidad. Y tienen razón, al final de cuentas, entre más uno piensa el asunto, la temática, cuesta trabajo saber qué nombre no ha violentado a lo nombrado. Y eso, sobre todo, si lo ponemos en aspectos ambientales o aspectos humanos, ¿no? O sea, yendo en contra de Foucault, yo creo que cualquier nombre que le pongas al hombre o a la mujer y cualquier definición que de ahí se desprenda, cualquier significado, ¿no? Cualquier sentido, al final de cuentas siempre terminará violentándolo, ¿no? Y de ahí podrá venir una ruptura, por supuesto. Esto que decían del aborto, pues ¿qué podemos decir? Y que a mi generación, cuando yo fui joven, le tocó a mucha gente luchar por la despenalización del aborto, y pues yo puedo decir que lo aplaudo, ¿no? Cuando me enteré me dio mucho gusto, es una lucha de generaciones, porque como dicen,
aunque me voy a desviar del asunto, pero no del todo, ¿quién decide, no? Al final de cuentas, sobre lo que debe de acontecer en la corporalidad, y si lo que debe de acontecer en la corporalidad lo decide el otro, pues te está asignando funciones de sometimiento, ¿no? Dominación, negación, que habría que superar y planteadas positivamente, si es que se puede decir de esa manera, lo que te están planteando, pues al final de cuentas es que como que no vales nada, ¿no? No puedes opinar, no tienes raciocinio y bueno, eso es nombrar a alguien, ¿no? Pero no solamente se le nombra, se le somete a prácticas. Y eso es lo que hay que, a partir de la ruptura, eh, criticar esa invención, ¿no? O sea, que puede ser una invención patriarcal que puede venir desde Aristóteles, ¿no? Y permear toda la Edad Media, ¿no? Y la modernidad. Y bueno, al final de cuentas de lo que se trata es de mostrar que eh, la invención, pues, no responde vamos a dejarlo abstractamente, a lo dado, ¿no? Así tal cual, ¿no? Entonces yo creo, pero bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más, en el Zoom. ¿No? ¿Nadie? Muy bien, entonces, le damos la palabra aquí, ¿nadie más, Hugo? Sí, me gustaría hablar un poco acerca de lo que mencionaba o preguntaba Ismael. Yo creo que hasta en nuestra misma enunciación de las cosas, de las palabras, podemos denotar muchas provocaciones. Y una de ellas es cuando pensamos preguntamos cuál es el orden a seguir, ¿sí? Pareciera que hay algo que ya está preestablecido, que tiene que ser. Y muchas veces por eso tenemos muchas degeneraciones. La primera, el miedo a la equivocación, el miedo a decir algo que no se ha concretizado. Doy un ejemplo, ¿sí? Que al final cuando hablamos de la lógica, dar ejemplos es complicado, porque lo que trataríamos de tratar de percibir es ese pasaje lógico para que podamos determinar estos procesos. Hablando de la dialéctica como tal. No, pero él no es dialéctico. Ajá. Bueno, quiero Como ejemplo. como ejemplo tal, A ver. sé que no es dialéctico, pero quiero enunciar el ejemplo del orden y el tiempo. Por eso es que me permito, o a lo mejor me en este caso, ¿no? Si hablamos de esta dialéctica, hablando de la dialéctica justamente desde Aristóteles, Heráclito y Hegel, ¿sí? Podemos hablar de la dialéctica del tiempo, ¿no? A un principio, ¿verdad? Se pensaba que el tiempo, en el orden como tal, era un presente pasado, un presente presente y un presente futuro. ¿Sí? No veíamos cómo poder descifrar el movimiento del tiempo. ¿Sí? Y el mismo movimiento tiene un orden. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Cuando trata de Heráclito ver el tiempo, pues lo ejemplifica en el fuego. ¿Sí? Ese fuego siempre vivo, ¿no? Y entonces al ver que siempre vivo, justamente lo asocia con este tiempo, ¿no? Y este tiempo como tal, para poder pasar de los presentes, pasado, presente y futuro, lo que tenemos que ver en una cuestión lógica es esta parte del devenir. ¿Sí? Esta parte del devenir también se abre una categoría para poder entender el pasaje lógico del tiempo. Y ese mismo pasaje da un orden. ¿Sí? No hay un orden establecido, pero hay órdenes que se van descubriendo conforme el tiempo. En este caso, ¿sí? Daremos un ejemplo igual. ¿Sí? En el caso del genocidio, cuando estábamos en los tiempos de abundancia, al inicio, si tú querías tratar un árbol, ¿sí? Tú lo tomabas y te apropiabas de esa naturaleza. Y tú pensabas que era esa parte del conocimiento, o pensábamos, o la humanidad pensaba que era esa parte del conocimiento. Hoy en día, cuando tenemos conciencia de lo que pasa cuando talas un árbol, ahora podemos hablar de ese genocidio, ¿no? Entonces ya, pero porque tenemos términos de escasez. ¿Sí? Cuando nosotros asociamos eso, obviamente también son categorías que se van planteando en el mismo tiempo.
porque no, pareciera que es el mismo ejercicio y lo podemos hacer en ejercicios éticos, estéticos, sociales, políticos o económicos, que es como vamos degenerando y vamos deconstruyendo y vamos ampliando el conocimiento. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, Hugo. Bueno, ahí sí habría que, más que genocidio, sería como ecocidio, ¿no? Perdón. Ah, sí, exactamente. Ecocidio. Sí, no, no te preocupes, pero como está transmitiendo. Muy bien, le abrimos la voz a Nancy, por favor. Nancy. Hola, Hola, Nancy. primero Jessy dejó un comentario, me dijo que le recordara que dejó un comentario. Lo vemos, Y pero cuéntanos. Ujú. la otra cosa es, me surgió como el tema de las condiciones de posibilidad cuando estaban hablando del orden y el origen. Entonces, cuando hablan de orden y origen, yo después de haber pasado por San Agustín de Hipona, pues ahí me voy, ¿no? Porque es un pensamiento medieval, o sea, el orden y el origen viene de ahí. Si no hay orden, no había una percepción de la vida. Entonces, todas las preconcepciones que se tenían a partir del mundo era de la semejanza, de lo que podías percibir. Él tiene un texto que se llama El orden y ese lo pueden revisar y era de su parte epistemológica antes de ser religioso, para que no se vayan más allá del tema de Foucault. Y de ahí puedo pensar en el tema de esto, de las condiciones de posibilidad. Él habla de la semejanza, cómo se construye el saber a partir de lo que se conoce y quién lo está conociendo, quién está percibiendo, ¿no? ¿Qué persona es la que percibe? ¿Cómo lo está percibiendo? ¿A partir de qué contexto histórico lo percibe? Y aparte, ¿qué concepciones preconcebidas nos hacen, o sea, no solo conocer, idealizar la cosa construida? Es como lo que decía ahorita el doctor Carlos, lo de que esta semana por fin se despenalizó el aborto, este, una gran, eh, un gran paso para la humanidad. Es que es ahí, ¿no? ¿Cómo idealizamos la cosa para construirla? ¿Cómo es que nosotros podemos definirla a partir de esa idealización, ¿no? ¿Cómo comenzamos a construir ese saber y cómo podemos determinar si lo otro es ajeno a lo que nosotros concebimos como saber? Porque lo otro deja de tener saber, es lo que estaba también comentando el doctor Carlos con el tema de las epistemologías del sur, ¿no? Cómo la hegemonía dice, ¿dónde se empezó el conocimiento? Ah, en el siglo XVI, ¿no? Y nosotros decimos los decoloniales, no, después de la conquista, ¿no? ¿Por qué? Porque así es en este momento histórico, así es en nuestro contexto, así es en nuestra época y en nuestra región, ¿no? Entonces, estaba pensando en lo de la subjetividad. La subjetividad queda como ese imaginario, ¿no? Que va a implicar directamente en el saber y en la descripción del mundo. Y eso es lo que vamos a pretender, y es ahí donde, ay, por fin regresó a mí San Agustín, donde vamos a pretender ordenar el mundo, ¿no? Porque es como inventamos una forma de saber, de creer, de producir el conocimiento y por tanto de ordenar el mundo. Y se nos olvida mucho quién lo ordena. ¿Qué sujeto es el que está ordenando el mundo? Entonces, el título del texto de las palabras y las cosas, pienso yo que es ahí, es esa ruptura, ¿no? La filosofía no es un orden, no es cíclica, es esa forma de hacer rupturas en la percepción del mundo para que muchos los podamos escribir, ¿no? Y a mí me encanta eso que estaba diciendo Susi y Mari, ¿no? Que ese ejemplo, ¿no? Cómo a partir de lo que es visible se invisibiliza todo lo demás, toda la descripción que ya está dada, ¿no? Porque eso es lo real, eso es lo imaginario de lo real, pero se nos olvidan las dimensiones, las demás. Y es ahí esas condiciones de posibilidad de que Ale lo retomó maravillosamente cuando dijo la utopía, ¿no? Porque todos al estar ya preconcebidos con ese poder saber, ya no podemos ver la utopía. Entonces se vuelve muy complicado ir más allá, porque nuestra subjetividad ya está yendo ahí, ¿no? Ya está creyendo ahí, ya está produciéndose ahí. Entonces, me gustó mucho cómo dice las utopías son necesarias porque nos consuelan y no tienen un lugar real.
y pueden desplegar lugares increíbles, sin duda, ¿no? Y pienso que este texto es lo que hace, ¿no? Nos va a explicar cómo hay que hacer ruptura, ¿no? Y ahí quedó. Y ya. Muchas gracias, Nancy. Muy interesante tu participación. Qué bueno que andas por acá. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? ¿No? ¿No? Bien, entonces, sí, esto que plantea Nancy, que es una especialista en San Agustín, y sí lo plantea Deleuze, eh, al final de cuentas, es una discusión sobre lo finito y lo infinito. Claro que esa es otra condición de posibilidad del conocimiento. ¿Cuál es el asunto? Pues el fin de la Edad Media, el fin de la seguridad, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Entonces, estamos ante el fin de lo infinito, ¿no? Que era la divinidad, ¿no? O sea, y también aparece en el texto. Lo que pasa es que había que mencionarlo rápidamente y dar pauta a una discusión como la que tenemos. Y como lo plantea esta Nancy, es más que más que interesante, ¿no? Al final de cuentas, pues, ¿qué se puede decir? Dice, el sujeto ordena el mundo. Claro, por eso la invención de la subjetividad va a ser un tema fundamental, como dijo ella, para el pensamiento decolonial. Y yo estoy de acuerdo así 100% con ella, sin lugar a dudas, porque a partir de ahí se se van a asignar roles, ¿no? Funciones, características, ¿no? Estéticas, valores. Y bueno, eso es un gran asunto que hay que pensar, que el orden del mundo en su momento lleva a la creación de subjetividad. Muy bien, el compañero Julio, ¿ah? O Julián, ¿va? Julián, ¿qué dice? Julio, abre la computadora, ¿no? Por favor. El micrófono, gracias, Ale. Muchas gracias. ¿Cómo están? Adelante, Julio, por favor, te oímos. Perfecto. No, me quedé muy enganchado con el argumento sobre el tema de la decolonialidad y es otro límite del mundo que nos estamos poniendo, ¿no? Y creo que ahí podemos rescatar el punto que tú bien o los invitaste a pensar en el capítulo 2, el tema cómo Foucault señala básicamente que esa red de simpatías, analogías, terminan básicamente enmarcando una analogía básica, es decir, una estructura que da todo, ¿no? Que es la relación entre el macrocosmos, lo de colonial en lógica de la conquista, del imperio, de la expansión industrial occidental, ¿no? Y cómo ese microcosmos nosotros nos relacionamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, el compañero que hablaba sobre el tema de la historia, la historia tiene como una función ya no teleológica de decirnos lo que pasó, sino de alguna manera genealógica, ¿no? De darle sentido, de hacerlo inteligible. Y en la medida que logramos o que logremos palabras, las escrituras, como le gusta decir a Foucault ahí en el ítem 4 del capítulo 2, ¿no? Las escrituras de las cosas, ¿no? Que se logre de alguna manera el intercambio. Él dice algo que bien referino, que tiene que ver con las cualidades de las cosas. Las cosas son como signos, ¿no? Y a la vez las palabras y demás lo que hacen es relacionarlo y darle convivencia, darle lo que él le llama simpatía. Entonces, me parece interesante esto, y pensando en el proceso que están viviendo de la relación de la despenalización del aborto, yo le estoy hablando desde Uruguay, en donde esto se despenalizó hace muchos años, la Argentina un poco después, pero algo que cuando se daba el debate sobre el tema, algo muy fuerte para mí que se mencionaba era el tema de que el aborto salía de la esfera de lo no dicho y entraba al mundo de la política, al mundo de que las personas tenían derecho. Porque la mujer estaba condenada a una proyección teleológica, ¿no? Y no podía elegir. Al quedar embarazada ya tenía un futuro dicho por la razón de Estado o la razón de una sociedad determinada, matriarcal, patriarcal y demás, ¿no? Pero me parece interesante esta idea, ¿no? De que
esta decolonialidad también es un nuevo orden. Y creo que va a construir nuevas utopías, ¿no? O nuevas estereopías. Y No, al fin y al cabo es eso. No podemos ni dominar el tiempo ni las cosas, si no podemos, si le hacemos caso a Nietzsche, interpretarlas, verlas y hacerlas a través del lenguaje. Así que, pero es bien interesante esa idea, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene esa doble condición. Creemos, como dijiste tú bien, que dominamos el mundo, pero al fin y al cabo nos damos cuenta que no dominamos nada, que estamos despojados y que estamos como moscas en una botella, ¿no? Una lógica que encontramos nuestros límites en el lenguaje y en esa interacción de relatos que nos hace entendernos. Muchas gracias, Julio. Muy interesante tu reflexión, que nos invita aquí a pensar. No, sí, claro, pareciera ser que entonces que lo decolonial es una nueva ruptura, ¿no? Yo creo que sí. Responde a una nueva ruptura. Si le hacemos caso a Aníbal Quijano, es una ruptura epistemológica, por un lado, y política, ¿no? Por un lado, pero Walter Miñolo se va más al análisis lingüístico, ¿no? Y Dussel se va más al análisis ético, político, estético y económico, ¿no? Y depende de qué autor. Pues aquí está Nancy, Susi, ¿no? Marisol, Jessie, con quien estuvimos estudiando un poco a Rita Segato, ¿no? Entonces también el ámbito de los estudios contra el patriarcado, ¿no? Por supuesto, Rita Segato se asume como autora decolonial y plantea todo el tema de los dispositivos, por supuesto, ¿no? De cómo los crímenes, los feminicidios no son crímenes de odio, sino son crímenes estructurales, ¿no? Que el patriarcado desarrolla. Entonces, sí estamos, yo creo, como lo dijo muy bien Julio, y ahora le están dando vueltas a este tema, y qué bueno que lo replantean, ante la emergencia primero de una ruptura, ¿no? Histórica, así central, que era lo que decíamos, ¿por qué Foucault pone 3 periodos históricos de esa manera? Porque hay condiciones de posibilidad, y nosotros estamos en las condiciones de posibilidad de poner otra ruptura histórica muy distinta a la de Foucault, ¿no? Por supuesto. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que se puede pensar a partir de las condiciones de posibilidad en esta ruptura histórica. Sí, por supuesto. Sí, primero coincido, sí hay nuevas utopías, ¿no? Como dijiste y luego te corregiste, hay heterotopías. También hay nuevas heterotopías, ¿no? Eso te lo da el nuevo horizonte de reflexión, ¿no? Ante el que nos encontramos. Y bueno, esto del aborto, ¿no? En la esfera de lo no dicho y la política de los derechos. Pero bueno, es que exactamente creo que en este momento, digo, estamos, algunos de los que conocemos a Foucault, pues atándonos un poco al texto, sujetándonos nada más al texto, para no hablar de otros libros, ¿no? Y ya hace rato Julián habló de la biopolítica y la mencionó, pero bueno, claro, hay que politizar esto en su momento, ya cuando lleguemos a las palabras y las cosas va a ser, ¿cómo se llama? Vigilar y castigar, pues ya va a ser así central el asunto político, y creo que sí da otra dimensión del análisis, ¿no? Pero sí, por un lado es el asunto de los derechos, pero aún los derechos podrían ser interpretados discursivamente, ¿no? Al final de cuentas, habría que pensar, y bueno, ahora hay una política o un ámbito del derecho decolonial también, ¿no? Se ha estado trabajando el derecho decolonial, y claro, es más el ámbito de lo práctico que de lo epistemológico, ¿no? Pero en el fondo lo que dice Foucault, hay que acercarse a lo epistemológico, o sea, al conocimiento, como político, ¿no? Por supuesto. Pero también hay que acercarse a lo político, pues desde lo epistemológico, ¿no? O sea, hay que hacer ambas cuestiones. Y bueno, yo creo que sí es muy interesante. Vamos a poder, creo yo, aquí ir construyendo cada quien desde sus intereses, gustos y necesidades, una relectura de Foucault, ¿no? Esa sería la invitación. Pero bueno, no sé si alguien más quiera contribuir en algo más o damos por terminada la sesión el día de hoy.
a Nancy. Adelante, Nancy, por favor. Oiga, no, perdón. Antes de Nancy, hay una cuestión de Jessie que hay que leer. Está ahí, creo que la tienes ahí en la pantalla. ¿Quién la lee, por favor? ¿Tú la lees? Ok, pero a ver si se te entiende. Sí, perdón. No, es que tenía el cubrebocas, entonces con el cubrebocas no se le iba a entender. Hola, no puedo prender mi micrófono, pero sí quiero comentar que coincido sobre aquellas conformaciones que se adquieren y que parten de las condiciones de posibilidad que tienen los sujetos sobre las acciones y donde existe una relación entre el poder y el saber que dota a los individuos y se hace presente dentro de la acción mediante los dispositivos y los significados, teniendo en cuenta la visión de la obra de las Meninas y haciendo énfasis sobre la interpretación del mundo, sobre las construcciones y significados de los símbolos que tienen una ideología que más adelante en el libro empiezan a adquirir sentido. Me gustaría comentar más sobre el lenguaje, pero la próxima sesión lo comentamos. Saludos. Ok. Muy bien, Jessie, muchas gracias. No, era cosa de que alzaras la mano y ya te dábamos, te abríamos el micrófono. Perdón, Jessie, por no abrirte el micrófono el día de hoy. Pero sí, exactamente, yo creo que ese cuadro, ¿no? Bueno, el análisis de las Meninas y así el orden, ¿no? La representación, la visibilidad y la invisibilidad, dan mucho, ¿no? Para la reflexión. Entonces, Nancy, ¿ya no vas a hablar? No te había alzado la mano, pero creo que ya no. Dice Nancy M. Chávez. Yo creo que era paralelo de Jessie. Bueno, muy bien. Bueno, si ya nadie tiene que comentar nada, ni por el Zoom ni aquí en presencial, hemos de decir lo siguiente. Déjame ver. La próxima reunión del seminario está programada para el viernes 29 de septiembre y vamos a leer los capítulos 3 y 4. De todos modos, esto ya lo hemos hecho circular, este calendario de lecturas que tenemos, y lo vamos a hacer circular a todos por las redes sociales y por los grupos de WhatsApp que hemos elaborado para este seminario, ¿no? Entonces, les agradecemos la presencia a los colegas y las colegas que están por vía Zoom, su participación y sus interesantes reflexiones. También aquí le agradecemos mucho a Alejandra y a Gerardo todo el apoyo logístico que los trajimos corriendo de un lugar a otro. Muchas gracias. Aquí a las colegas, las dos Alejandras, doctor Rodrigo Campo Merlo, que anda por acá, pero hoy no quiso hablar, ¿no? La doctora Susana, a Gandhi, que es un gran descubrimiento aquí, qué buen debate se echó, a Hugo, ¿no? Que es alumno del PICA. Entonces, pues un gusto a todos. Ricardo, ahora sí, la próxima vez sí hablas, ya vi que alzaste la mano ahorita. Cuídense mucho todas y todos, ahí se ven. Vámonos.